memoria inconsciente, que es una memoria del consumo. Se llama más que adictiva el consumo. De hecho, hoy a los problemas adictivos se los llama en general consumos problemáticos, porque pueden ser instancias de dependencia o instancias que se consumen en algún momento como problema, esporádico, y por otro lado no siempre tóxicos, porque puede haber consumos problemáticos, por ejemplo, al juego. Exacto. O a internet, o al trabajo. Es decir, que todo lo que genera un placer que termina siendo disfuncional y altera socialmente a la persona, es decir, problemas laborales, problemas en la familia, bueno, eso se llama consumo problemático. Dentro de los consumos problemáticos están las adicciones a las sustancias, por ejemplo, cocaína, etcétera, o marihuana. La realidad es que a partir de eso se estudió el cerebro humano y se vio que los lugares de la recompensa que nos producen placer, que son instintivamente generados para, por ejemplo, comer, para la supervivencia, pueden disparar conductas erróneas a partir de generar placer a algunas sustancias que no deberían generarlo. Y eso se llama memoria adictiva y se vio que personas que tienen más susceptibilidad a esto. Como más tendencia a repetir, claro, si se quiere. Y hay una interesante que siempre llamamos comorbilidad, es decir, dos problemas al mismo tiempo. Esto se ve, por ejemplo, en las ludopatías, en los trastornos del juego. Es muy común en los casinos, por ejemplo, el consumo del tabaco, el consumo del alcohol y el juego, es decir... Vinculados, claro. Es el combo, es un combo. Pero por eso uno va a Estados Unidos, por ejemplo, y en Las Vegas en general se prohíbe, en Estados Unidos se prohíbe fumar en todos lados, menos en los casinos. Así que los casinos tienen como una especie de permisividad, ¿sí? Porque si prohibieran fumar... Muchos no jugarían. Muchos no jugarían. Bueno, estamos viendo ver como varias adicciones. Cigarrillo, vimos alcohol, internet. ¿Qué pasa en una sociedad con las adicciones? ¿Es un problema de salud pública? ¿Es un problema que impacta en cualquier ámbito? ¿Es algo privado? ¿Cómo lo encaramos? No, obviamente es un problema absolutamente de salud pública, es un problema que a veces se prejuzga y se habla de las drogas como las drogas malas, hay drogas legales que son las más problemáticas. Sí. En la Argentina el consumo más problemático es el alcohol, es una sustancia que es muy tóxica, que produce dos grandes problemas, produce el problema cuando uno consume y el problema cuando uno trata de dejar, es decir, la abstinencia y el consumo, y produce mucha dependencia psíquica y física. Para entender algunas cuestiones, por ejemplo la cocaína, que es muy mala, produce dependencia psíquica, pero muy poca dependencia física. En cambio, el alcohol, que se prejuzga como algo simple, cuando es consumido en exceso, es realmente tan malo como la cocaína porque produce mucha dependencia física y psíquica. Es decir, que además, ¿Lo podemos repetir? Sí, si uno quiere dejar de tomar alcohol, por ejemplo, físicamente tiene problemas. ¿Sí? No solamente una dependencia psíquica, sino puede haber problemas físicos al dejar el alcohol de forma repentina. Algo parecido a la heroína, por ejemplo. A ver, este tipo de sustancias... Quiero repetir esa frase porque es muy fuerte. La adicción al alcohol tiene los mismos efectos o hasta más dañinos en el cuerpo que una adicción a la cocaína. Por ejemplo, sí, por supuesto. Sí, el alcohol... Porque no se habla de eso. No se habla y por otro lado, porque es legal, ¿sí? Y porque hay un prejuzgamiento como que el alcohol es benigno. Y en realidad sabemos que el gran consumo, el gran problema en la Argentina hoy todavía sigue siendo el alcohol. Obviamente no desconocemos los otros consumos, pero el tabaquismo, el alcohol son consumos tan problemáticos como las otras drogas ilegales. Es decir que y a veces van, como decíamos, otra vez combinadas. Es muy común el consumo de alcohol y estimulantes como metanfetamina o cocaína. ¿Y tiene en el cerebro qué efectos tiene? ¿Un ludópata, un adicto al juego, un adicto a las redes o a internet? Porque las nuevas generaciones nacen ya con un telefonito, con un aparato, con una computadora. ¿Hasta qué punto eso es un beneficio y cuándo es adicción? Siempre el quiebre se produce y se comenta y las clasificaciones hablan del problema social. Cuando la situación que era... virtuosa, que producía felicidad, por ejemplo, ir al casino no es que esté mal, el casino y ser un jugador patológico es lo que está mal. Es decir, cuando la situación rompe el esquema social, laboral, familiar o produce problemas económicos, ahí se produce el problema, o cuando se pone en peligro la salud. ¿Sí? Bien. Es decir, siempre cuando hay problemáticas consecuentes, no por una persona que fuma un habano es un problema, o una persona que... Incluso se llega con el café, es decir, que las clasificaciones de adicciones, ¿sí? hoy sí hay una clasificación que de la Asociación Psiquiátrica Americana, que es la que sigue todo el mundo en general, y que incluyó el año pasado el café, es decir, que trastorno por consumo del café. Y uno dice, ¿el café qué hace? Bueno, el café puede aumentar la presión arterial, puede producir taquicardia y hay abstinencia del café. Por ejemplo, el oficinista que toma quizás 1 litro de café por semana, los fines de semana tiene dolor de cabeza. Ni sabe por qué le duele la cabeza y el dolor de cabeza es porque falta el consumo de cafeína. ¿Puede ser con el mate? A mí a veces me pasa. Bueno, el mate tiene mateína y tiene una sustancia bastante parecida. La abstinencia al mate es muy parecida. Cuando no tomo mate, duele la cabeza. Bueno, eso es una... obviamente que estamos hablando de situaciones muy livianas, ¿no? Es decir, obvio. Vamos a comparar el alcoholismo por consumo de sustancias
ilegales. Pero el cuerpo lo siente, pero claro. Pero sí, a su escala, es un problema. Y a veces las personas en los domingos tienen una cefalea muy importante por falta de mate o falta de café, que son sustancias que se llaman xantinas y que excitan. Cuando uno deja de consumirla, se produce problema. Y el mate, lo interesante es que uno consume mucho mate. Claro. Es decir, que es como consumir 10 mates, como consumir 10 cafés. Es decir, que es realmente adictivo. No vamos a prohibir el mate, por supuesto, pero es para solamente tomar conciencia de que puede haber una situación. La problemática, fundamentalmente en la Argentina, es el alcohol y obviamente las otras drogas como la metanfetamina o cocaína, pero el alcohol sigue siendo la problemática fundamental. Me gusta eso porque no se habla, porque es Por lejos ese el principal vicio consumo legal. y además la relación entre alcohol y manejo y falta de reacción, donde un país que tiene altos niveles de mortalidad a nivel de accidentes viales también, hay una relación no menor. Gracias, doctor, Gracias, como siempre, un placer. Seguimos con más noticias. Está subiendo la temperatura a 18 grados, pero la máxima va a ser entre los 22 y los 23. Bajas probabilidades de lluvias en la mañana. Por lo menos hasta el mediodía vamos a tener este fin de que viene ya la previa bastante inestable. Hay probabilidades de algunas lloviznas aisladas, 18 grados en estos momentos y atentos al fin de semana que se viene complicado en cuanto a la temperatura, bastante fresquito. El viernes nubosidad variable, inestable por la mañana, no se esperan días lluvias, la mínima